Muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es el teorema de la función implícita para funciones de varias variables. Eh, bueno, en cálculo uno, bueno, es que bueno, no sé en el cálculo de ustedes, pero espero que así sea. Uno veía, l- uno veía lo que era digamos, cómo derivar una función implícitamente. Entonces, por ejemplo, cómo derivaba uno x cuadrado más y cuadrado igual a 3. ¿Cómo calculaba uno y prima? Si y era una función de x. ¿Cuál era el chiste ahí? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que uno, cómo sabe si una función era implícita o no era implícita? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo no, profe. Yo tampoco. Pero no vieron digamos, en ningún momento se recuerdan haber visto la derivada de una función implícita para saber. Yo sí me Profe, acuerdo haberla visto, pero fue un poco, que digamos, uno terminaba poniendo y por y prima y Ajá. despejaba y prima, pero no, así como muy claro, no me acuerdo cómo, pero sí me acuerdo que lo vi. Ok, muy bien. Ok, entonces ahí hay un antecedente, eso es lo importante. Ok. Cuando uno pues, está en cálculo uno no tiene que una función, vamos a ver esto, una función f de x es explícita, sí, pues técnicamente uno tiene que f de x es igual a algo en términos de x, no sé, el logaritmo natural de x cuadrado, por decir algo. Ok. Muy bien. Y pues también uno puede hacer el gráfico de esa función y demás. Entonces, por ejemplo, eh, o si era así más bien, si era el logaritmo natural de x, entonces, pues nada, uno podía hacer el gráfico de esa función, ¿verdad? Este es y igual f de x. Esa función está dada de forma explícita, pero, y uno podía Profe, derivar esto, entonces, sí. disculpe, es que tengo problemas con mi compu, entonces quería ver si me podía. Ah, no, ya me admití en la otra reunión. Gracias, eso era. Ah, ok, listo. Y f' de x también quedaba de forma explícita aquí, 1 entre x, ¿ok? Pero de ahí también habían funciones implícitas, como por ejemplo, uno podía definir una función como de la función, digamos, una cosa así. Entonces, todos los puntos que cumplan esta ecuación. El problema de esta ecuación es que, bueno, en realidad ahí hay dos funciones implícitamente. Que esto sería otra cosa. Por ejemplo, esta es la ecuación del círculo. Entonces, en realidad, esa ecuación representa todos y cada uno de estos puntos, ¿verdad? En distancia 1. Entonces, aquí hay una función implícita. Vean que aquí no está despejado y en términos de x. Eso es ser implícito. Cuando está x completamente al otro lado, digámoslo así, como aquí, que es, esto es técnicamente y igual a logaritmo natural de x. Eso es ser explícito. Pero esto no es explícito. No explícito. A veces, no siempre, se puede despejar. Entonces, si aquí intentamos despejar y, aquí tendríamos que y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado. Y noten que y es igual a más menos raíz de 1 menos x cuadrado. O sea, esto genera dos funciones explícitas. Y igual raíz de 1 menos x2. Y igual raíz de menos raíz de 1 menos x cuadrado. Donde, pues una es la parte de arriba, ¿verdad? Que sería esta. Y la otra sería la parte de abajo. Esta que está aquí. Porque recuerden que una función no puede tener dos, digamos, un x no puede tener dos imágenes.
para definirse como función. Pero bueno, entonces uno puede definir ciertas funciones de forma implícita. Y en cálculo 1 uno podía venir, y aunque uno no supiera cuál era exactamente la función de forma explícita, uno podía calcular su derivada. Y pues nada, derivaba de esto. Y era una función de x, entonces lo que aplicábamos era la regla de la cadena. Porque y' es igual a f' de x. Entonces si uno derivaba de eso le quedaba, bueno, 2x más 2y por y' por la regla de la cadena igual a 0. Y uno podía despejar. Entonces le quedaba que y' era igual a menos x entre y. Ahí pasando al otro lado. ¿Okay? Pero bueno, la cosa se volvía un poquillo engorrosa si había muchos términos de x y y juntos. Entonces uno tiene que pasar todo lo que tuviera términos de y a un lado, todo lo que tuviera términos de x al otro. Sacaba un factor común de y' y, bueno, más bien todo lo que tiene y' a un lado, todo lo que tiene y al otro. Sacaba y' factor común y pasaba a dividir lo que quedara. ¿Okay? Entonces, más o menos así funcionaba lo de la derivación implícita en cálculo 1. Aquí va a funcionar un poco distinto. ¿Okay? Aunque, dependiendo del que les haya dado cálculo 1, si yo lo daba, lo veía de dos formas. ¿Okay? Pero ese cálculo de ustedes creo que nunca lo he dado, entonces es poco probable. Pero hay una fórmula también, donde uno podía decir, adelantándose en el futuro, por así decirlo, que y' era igual a ciertas derivadas parciales, menos fx dividido entre fy, si mal no recuerdo. Okay. ¿Dónde? Bueno, ¿quién era la función f mayúscula? ¿Verdad? Esa era una buena pregunta. Pero bueno, esto era como viajando al futuro, decía yo, porque uno se va al curso en varias variables, cuando uno está en una variable. Voy a borrar esto. Es nada más una introducción para ver qué es una función implícita, ¿okay? Y una explícita en una variable. Pero ahora estamos en varias variables. Entonces la cosa va a ser más o menos parecida. Muy bien. Entonces, como decíamos antes, bueno, hay funciones explícitas. ¿Qué es ser explícita? Bueno, en una variable sería esto que está aquí, que es lo que acabamos de ver. En dos variables, bueno, tengo una función z que depende de x y y. Y todo está dado en términos de x y y. Vean que esto, como antes, es igual a z igual x menos y más e a la x. Esta es de forma explícita. ¿Okay? ¿Qué sería implícitamente? Bueno, técnicamente es una ecuación, ¿okay? En donde no está despejada una de las variables, digámoslo así. Como por ejemplo acá. En esta, vean que tengo x cuadrado más 4y cubo igual a 0. Quiere decir que ninguna de las variables está en términos de la otra. Y también va a ser dependiendo de, con respecto a qué variable me estén dando. Por ejemplo, si tengo x igual y cuadrado, esta sería una función implícita en términos de y, porque y no está despejado. Para que quede de forma explícita, habría que intentar despejar. ¿Okay? Entonces, esta cosa genera dos funciones en términos de y. Entonces va a depender un poco de cómo se define, dependiendo cuál será la variable dependiente e independiente. O las variables dependientes o independientes. No sé si me voy dando a entender por ahora. Si no, pues lo intento explicar de otra manera. Ok, aquí hay otra. Entonces, por ejemplo, No, muy claro, digamos. si yo le pongo dos funciones, puedo identificar cuál es dependiente y cuál es independiente. Dependiente, supongo que es lo que usted había dicho de que, o sea, de que todo está atado en términos de XY. Eso es lo que he entendido, o no sé si entendí mal. Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos más variables? Por ejemplo, voy a
Vamos a ver si eso que medio me entendió, en realidad me entendió bien. Si usted tiene las siguientes funciones. Eh, y esta otra. Vamos a ponerlo así. Entonces, de esas dos, ¿cuál es implícita y cuál es explícita? Sin importar, bueno, eh, sí, ¿cuál sería explícita y cuál sería implícita? Digámoslo así. A puro ojo, De ahí, yo supongo que la de abajo es la implícita y la de arriba es la explícita. ¿verdad? O sea, digamos, hasta cierto punto, si uno va caminando por la calle y se topa una de estas, me dice, bueno, pues esta es implícita y la otra es explícita. ¿Por qué? Sí, porque una está en términos de la otra. Esta la podríamos, por ejemplo, llamar también T igual esto. Entonces, esta está explícita también, ¿verdad? Sí, en términos de W, Z, X cuadrado entre Y, bueno, W, Z, X y Y. Sí, esta está de forma implícita en todo sentido, digamos. Sí, podría ser en forma implícita en términos de W o en forma implícita en términos de Z. ¿Ok? Porque, bueno, habría que despejar una de las variables para que me quedara en términos de las demás, como en esta parte de arriba. ¿Ok? Entonces, por lo menos la idea intuitiva sí la entendió. Sí, Sí. ese es el chiste, a grosso modo. Ok, listo, gracias. Ok, no sé los demás. Pero lo importante es, bueno, número uno, identificar cuando una cosa es explícita o implícita. Ok, una función. Ok, por ejemplo, esta de acá, tenemos z en función de xy, entonces está dada de forma implícita por esta fórmula. ¿Ok? Vean que esta es implícita porque no tenemos despejado z. Nosotros hemos visto todas estas figuras, el paraboloide, el cardioide, la esfera, etcétera. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1, que era la esfera, ¿verdad? Entonces esta cosa, bueno, pues eh, es una función implícita, ¿ok? Por así decirlo. Genera varias funciones. Si uno puede despejar x, y, z, ¿ok? Dependiendo. Y todas las demás figuritas que vimos también se podrían ver, por así decirlo, como funciones de forma implícita. Entonces uno podría, digamos, en cálculo 1, uno podría calcular las derivadas parciales o la derivada parcial. Muy bien, vean que en este caso, si tengo z dada de forma implícita en términos de xy, entonces podría calcular sus derivadas, como era en cálculo 1. En cálculo 1 solo teníamos y', pero ahora la cosa es que vamos a intentar calcular la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y, sin saber explícitamente quién es z. ¿Okay? Muy bien. Entonces hay que hacer dos cosas para eso. Número uno, entonces si y es una función de x dada por esta ecuación, que eso era lo que veíamos en cálculo 1 técnicamente, o sea, si usted tiene, yo qué sé, logaritmo natural de x por y igual, bueno, más 3y igual x2. ¿Ok? Entonces aquí y está dada de forma
implícita. Ahora consideremos la siguiente función f. Entonces sea f mayúscula que depende de x y y igual a la resta y el logaritmo natural de x más 3x menos x cuadrado. Como estamos pasando a este señor a restar, esto nos queda igual a 0. ¿Okay? Esta señora de acá es a lo que se refiere este teorema con este f de x, y, 0. Esa es una función de dos variables y nos dicen lo siguiente. Y' tiene la fórmula. Bueno, y' o la derivada de y con respecto de x es igual a menos f mayúscula derivado en términos de x dividido entre f mayúscula derivado en términos de y. Entonces vean que quedaría muy fácil, muchísimo más fácil que lo que hacíamos en cálculo 1. En cálculo 1 ya casi hacemos lo que tenemos que hacer, valga la redundancia, pero vamos a hacer esto. ¿Cuál sería la derivada de menos f? Bueno, ¿cuál sería la derivada de fx? Entonces aquí, vean que tengo que derivar esto con respecto de x. Entonces, ¿qué sería fx? Alguien que me diga qué es fx. ¿Cómo quedaría esa derivada parcial? Sería y 1 en x. Ajá, y sobre x, entonces, muy bien. Y menos 2x igual Perfecto. 0. Muy bien, entonces aquí, bueno, lo de igual a 0 tiene más o menos, por así decirlo, del hecho de que uno pasa aquí a restar. Pero si uno solo ve fx, por así decirlo, fxy, igual a esta función, ¿okay? Entonces quedaría de esta forma. Y ya lo de igual a 0 no viene, digamos, al caso. Pero, pues nada, aquí me quedaría y entre x menos 2x. ¿Y quién sería fy? Logaritmo natural de x Ujú, más 3 y ya. exactamente. Eso es todo. Muy bien. Y esto queda dividido entonces entre el logaritmo natural de x más 3. Y vean que ese problema que uno, pues, duraba a veces bastante haciéndolo, queda bastante sencillo. ¿Okay? En cálculo 1, voy a hacerlo aquí abajito. Voy a hacerlo como uno lo hacía en cálculo 1. Muy bien. Para que vean cómo queda ese asunto. Entonces aquí, cálculo 1. Y vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces teníamos y logaritmo natural de x más 3y igual a x cuadrado. En cálculo 1, pues uno tenía que hacer derivadas. Y aquí hay dos funciones en términos de x, entonces teníamos que hacer una regla del producto. Entonces la derivada del primero, entonces derivamos. Aquí quedaba y', logaritmo natural de x, más y dividido entre x, que era la derivada de eso, más 3y' igual 2x. Ok, ya, entonces uno tenía que pasar todas las y' a un lado, y', logaritmo natural de x, más 3y' igual 2x menos y entre x. Tenía que sacar un factor común de y', sería logaritmo natural de x más 3 igual 2x menos y entre x y pasaba eso a dividir. Ok, 2x menos y entre x dividido entre el logaritmo natural de x más 3. Y vean que llegamos exactamente a lo mismo. Solo que aquí había que hacer todo un proceso un poco engorroso, en donde uno se puede equivocar en signos y demás, etc. Pero bueno, eso viene, esta fórmula viene de
técnicamente de todas esas cosas que uno hace. ¿Okay? En realidad uno encuentra esto utilizando la regla de la cadena en varias variables para una función f de esta forma. ¿Okay? Pero bueno, lo que les quiero decir es que ya podemos usar esta fórmula. ¿Okay? Pero no solo tenemos esa fórmula. ¿Okay? Y ya no vamos a tener que hacer esto. Entonces ya no hacemos esto. Ya no hacemos esto. ¿Okay? Ya nos podemos casar con esa formulita. Entonces, por ejemplo, dice calcule y' para esta función. Entonces, la misma cosa. Entonces, y' sería igual, bueno, voy a poner la derivada de y con respecto de x. Sería igual, entonces, menos otra vez f mayúscula de x dividido entre f de y. Identifico quién es f mayúscula. Sería entonces 3x cuadrado más 4y al cubo. Ahí no hay mucho que decir. Como está igualado a 0, con esto me basta. Entonces, menos f de x sería menos la derivada con respecto de x, que es 6x. Dividido entre fy. 12y cuadrado. Y listo. Se acabó. Y vean que es mucho más fácil que hacerlo de la cosa multiplicada por y', etc. Pero bueno, como no estamos solo en funciones de una variable, sino que estamos en funciones de varias variables, también tenemos la siguiente formulita. Si tenemos ahora más bien una función implícita, z, de forma implícita, en términos de xy, ¿okay? Entonces tenemos las siguientes fórmulas, que son muy importantes y hay que recordarlas. Okay, estas fórmulas son importantes. Entonces, zx, nada más para ponerlo en esa notación, zx es lo mismo que menos fx dividido entre fz. Y zy es lo mismo que menos fy dividido entre fz. Y en general, bueno, si uno tiene, entonces, eso lo puedo poner por acá, vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, ahí está, esto también está en la página, creo que es como 122 del libro de, ¿cómo es que se llama? De don Walter Mora. Tenemos lo siguiente, entonces sí, a grosso modo, vamos, sin poner mucha hipótesis ni nada, sí, tengo una función de x1, x2, bla, 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 hasta xn igual a 0. O sea, una función implícita ahí bastante grande que define xn como función de las demás variables, xn igual f de x1 hasta xn menos 1. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de f con respecto de x sub i sería igual a menos f de x sub i dividido entre f de x. ¿Okay? Eso es como, digamos, si tenemos más variables. ¿Okay? Es como la definición más general. Definición más general. Mucha hablada para lo que hay que hacer. ¿Okay? Pues nada, vamos a hacer los calculitos que nos tocan. Aquí, bueno, pues tenemos entonces aquí tenemos entonces z dada de forma, o bueno, no le pueden decir así. Esta ecuación define z igual a f de xy de forma implícita. Coma, entonces le dicen calculen zx y zy. Y pues nada, uno tiene formulitas arriba. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar f. Entonces, recalco, lo primero que hay que hacer es
1, identificar F. Identificar F mayúscula. ¿Sí? ¿Quién sería en este caso F de X, Y, Z? Ojo que aquí hay 3 variables, entonces ahora va a depender de 3 variables. Pues nada, es eso que está ahí. X2 más 2Y cuadrado más 3Z cuadrado. Como está igualado a 0, no hay que pasar nada a ningún lado. Para encontrar, por ejemplo, ZX necesitamos las derivadas parciales, tanto de fx como fz, según las formulitas que están aquí arriba. ¿Sí? Pues nada, entonces los calculamos. Entonces, ¿quién sería fx? Alguien que me diga. ¿Fx quién es? 2x. 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 ¿Y fz? 6z. 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 Ujú. Y entonces, luego, zx sería igual a menos fx entre fz. O sea, menos, ¿dónde estás? Menos 2x dividido entre 6z, que sería menos x tercios de z. Eso es todo. Y bueno, si calculamos fy, ¿verdad? Que es 4y, también podemos calcular zy. Sería menos fy dividido entre fz. Vean que esa fórmula simplifica mucho las cosas. Esto dividido entre 6z, que es lo mismo que menos 2y entre 3z. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, perfecto, claro. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer el calculito aquí. Ahora dice calcule U de V. Okay. En este caso, U sería una variable en términos de V. Okay. U depende de V. Eso es lo que dice técnicamente. Entonces, pues despejamos. Entonces, nuestra función f mayúscula de UV, bueno, aquí creo que vale la pena poner VU, sería igual a logaritmo natural de U más V cuadrado más E a la U por V. Y vale la pena poner bien las V's para que se diferencien de las U's. En este caso, bueno, estos ejemplos están igualados a 0, pero aquí puede haber otra cosa. ¿Okay? Pero bueno, entonces UV, la derivada de U con respecto de V sería menos FV dividido entre FU. Y pues nada, hacemos los calculitos. Aquí iría un menos. FV sería 2V dividido entre U más V cuadrado más U por E a la U por V. ¿Verdad? Usando todas las reglas de la cadena y demás. Sobre la derivada ahora con respecto de U, que sería 1 sobre U más V cuadrado más V por E a la U por V. Eso es todo. Entonces nada más hay que tener cuidado de quién es la variable dependiente e independiente. Muy bien. Y a grosso modo, en realidad ese es el tema del día de hoy. No es demasiado largo. También, bueno, voy a pausar la clase. Bueno, voy a compartir acá, nada más para que lo vean. En la página 122
tenemos el teorema de la función implícita, que es este, ya más general. Y aquí lo que decíamos antes. ¿Okay? Si tengo z como una función de xy definida de forma implícita por esta ecuación, entonces estas serían las derivadas parciales. Zx viene dado como menos fx dividido entre fz y zy es menos fy entre fz. ¿Okay? Y aquí vienen más ejemplos. Entonces vean que si tengo, por ejemplo, ahí vienen muchos ejemplos. Recomiendo que hagan cada uno de esos. Pero bueno, pues nada. Lo que hay que hacer es tomar f, derivarlo con respecto de x y derivarlo con respecto de y. Y uno nada más acomoda ahí en las ecuaciones. ¿Sí? Ahí vienen bastantes ejemplitos. ¿Okay? Aquí viene uno casi que es parecido al que acabamos de hacer. Y otros. Vean que uno puede también calcular, hacer las calculadas, hacer las derivadas de orden superior. Por ejemplo, entonces en este caso tenemos de acá, perdón, de acá, tenemos que, ¿qué sería zxx? Zxx sería entonces la derivada, como dice, bueno, no lo voy a ensuciar demasiado. Si uno tiene que zx es igual a menos x entre z, ¿cómo derivo eso con respecto de x? Entonces la derivada de z con respecto de x, la derivada de zx, perdón, con respecto de x, tendría número uno una regla del cociente, porque vea que tengo esta función que depende de x y esta función que depende de x. Entonces, me quedaría la derivada de lo de arriba con respecto de x, que sería menos 1. A ver, no sé si ellos ponen el menos afuera, pero bueno. Menos 1 por z. ¿Okay? Creo que dejan perdido el menos 1. No estoy seguro. Dividido, bueno, menos, ahí me quedaría más. La derivada con, bueno, x por la derivada de z con respecto a x, que es zx, pero zx lo teníamos desde antes, ¿verdad? Cuando lo calculamos por primera vez. Dividido entre el denominador al cuadrado. En pocas palabras, haciendo esta cosa nos quedaría menos y menos me da más, entonces me queda x zx menos z dividido entre z cuadrado. ¿Okay? Pero zx era esto que está aquí. ¿Okay? Nada más que ahí creo que hay un signo que, ahí hay un signillo que se les fue. ¿Okay? Pero bueno, entonces esa sería entonces la forma de hacer derivadas de orden superior, ¿sí? Profe, ¿por qué se pone ahí ZX? Porque estamos derivando con respecto de x. Ve aquí, voy a hacer un ejemplo ¿dónde lo pongo? Por lo siguiente, es que no quería, voy a borrar todo. Voy a hacerlo un poco más grande y voy a irme a la parte en blanco. Ok, tenemos lo siguiente. Entonces teníamos que zx era igual a menos x entre z. Z es una función que depende de x y y, ¿verdad? Entonces, si yo derivo esto, la cosa es, si yo derivo esto con respecto de x, x con respecto de x, entonces yo debo derivar toda esta cosa con respecto de x. Pero ahí tengo dos funciones que dependen de x. Por lo tanto, entonces tengo que aplicar la regla del cociente. Entonces, esto que en realidad es zxx quedaría igual a la derivada de
menos x con respecto de x. Oye, ¿qué pasó? Ah, es que tengo que borrar con... Perdón. ¿Dónde está? Aquí tengo que derivar con respecto de x lo primero que tenía, que es menos x, entonces ahí no hay ningún problema. Por z sin derivar, menos x. Y debo derivar la segunda variable, debo derivar con respecto de x, z. Pero esto es exactamente zx. ¿Ok? Y zx lo conozco. Esto sobre el denominador al cuadrado. Entonces, la segunda derivada de z, o bueno, la de zxx sería igual a menos z, porque la derivada de menos x es menos 1, más x. Aquí entonces sí, derivo z con respecto de x, que sería zx, entre el denominador al cuadrado. Al cuadrado, ¿dónde estás? Al cuadrado. Esto es z, nada más importante. Esto es zx, ¿verdad? Ya borré eso. Y zx era, entonces, esto es igual menos z más x multiplicado por zx, pero zx ya lo teníamos, era menos x sobre z, dividido entre z cuadrado. No sé si ahora le queda un poco más claro de dónde sale el zx. Sí, profe, ya ahora sí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Puedo borrar? Bueno, por mí sí. Ok, listo. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Ahí vienen también con respecto de y, con respecto de bueno, ZYY, ZYX, etc. Entonces ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta. Y este tipo de ejercicios son muy importantes. ¿Ok? Porque otra vez nos dan ciertas funciones ahí implícitas. ¿Ok? Y hay que aplicar técnicamente pues dos cosas al mismo tiempo. Vamos a echarle un ojillo aquí rápidamente. Por ejemplo, vean que en este tipo de, ¿cómo es que se llama? En este tipo de ecuaciones, voy a quitar esta parte de acá, que está estorbando. Aquí, entonces nos dicen lo siguiente, tenemos que f, esto es importante porque es un poquillo diferente, tenemos una f mayúscula que depende de xz, yz. Entonces es como una derivación implícita junto con la regla de la cadena. ¿Okay? Define a z en función implícita de x y y. Además cumple con las condiciones del teorema 3.6. Bueno, eso es como que se puede derivar, etc. Y en cada punto de la región D, o sea, que está bien definida. Y dice que hay que demostrar o verificar que satisface esta ecuación diferencial. ¿Okay? En este tipo de ecuaciones, en este tipo de problemas, cuando uno tiene aquí más variables, digamos, no es tan fácil como tener nada más x y y, uno lo que tiene que hacer es, pues por así decirlo, pues hacer como un cambio de variable, como cuando teníamos, bueno, no es exactamente un cambio de variable, sino, bueno, más o menos. Pero es ponerle nombre a esas cosas que están ahí. En pocas palabras, como está aquí, tengo que f ahora va a terminar quedando en términos de u y de v, donde u es xz y v es yz. ¿Okay? Recuerden que también hacíamos ese tipo de cosas cuando teníamos la derivación, la regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, solo que en este caso va a ser para ese f mayúsculo. Entonces, esto implica que f de uv igual a 0 con
U igual XZ y V igual YZ. Y ahora puedo hacer el arbolito, ¿se acuerdan? Entonces el arbolito, entonces decíamos que tenemos F, esto depende de U y de V, el U depende de XZ, el V depende de YZ. Muy bien. Y pues nada, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, para calcular, en este caso nos piden encontrar, vean que ahora hay que encontrar ZY y ZX. ¿Ok? Para eso, bueno, y necesitamos encontrar entonces ZX. ¿Quién era ZX? Bueno, y entonces ahí lo ponemos. Aquí lo malo es que todo me queda igual. Pero vean que es lo siguiente. ZX era menos FX entre FZ. Y aquí voy a borrar esta parte. El arbolito por acá. Pero entonces tendríamos F, que depende de U y de V. U depende de X, de X y Z, y V depende de Y y de Z. Necesitamos encontrar FY. ¿Por qué? Entonces, ZY era FY entre FZ. Y pues nada, entonces usamos la regla de la cadena. Si teníamos esta función f que depende de u y de v, su derivada con respecto de y era, pues lo siguiente. Era f con respecto a la primera variable por la primera variable con respecto de, en este caso de y, perdón, más f con respecto a la segunda variable de la segunda variable con respecto de y. En este caso está a 0, ¿verdad? No hay. Y este daría z. Entonces, fy sería igual a fv por z. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Sí? Pero vean que ya esto incorpora dos conceptos al mismo tiempo, tanto la regla de la cadena como la derivación implícita. ¿Okay? Entonces es un excelente ejemplo. Les recomiendo que se lo lean con detenimiento y que hagan todos los cálculos. Y si tienen dudas, entonces las vemos la próxima vez o en consulta. Pero bueno, como les digo, técnicamente ese es el tema que nos acoge hoy. Y aquí vienen los ejercicios. Entonces ya con ese ejemplo pueden hacer todos y cada uno de estos ejercicios. Okay. Están bastante interesantes. Nada más veo que hay demasiados con ecuaciones diferenciales y hay poquitos de los otros. Entonces voy a ver si les busco ejemplos un poco más como, bueno, en realidad como este primero. Este aquí. Okay. Aquí depende de seno, pero entonces recuerden nada más que la derivada de seno es coseno. Entonces, seno de x derivado es lo mismo que coseno x. Okay. Ahí para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Hasta aquí voy a dejar la parte para grabar.